Queridísima familia de la comunidad cristiana Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy David González y para mí es un privilegio muy grande acompañarles en esta noche de miércoles de parte de mi familia, de Cherith, de David Andrés, que ya está grandote, camino a los 13 años, de mi queridísima Sophie, que ya va camino a los 6, de toda esta familia, pues un abrazo cordial. Y hablando de familia, ustedes son nuestra familia, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo que hace rato que no nos vemos, pero siguen siendo y seguirán siendo nuestra familia espiritual. Oramos por ustedes todos los días, los tenemos en nuestra mente siempre, pendientes de lo que pasa en la comunidad cristiana Shalom. ¿Qué tal si oramos? Para que sea el Señor el que nos hable en esta noche, en estos cortos minutos. Señor, gracias por esta bella oportunidad. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, inclusive de esta manera tecnológica, virtual. Y es una reunión de hermanos, juntos y en armonía. Y tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos, inclusive a través de la tecnología, tú estás presente. Así que enséñanos, háblanos, Padre Celestial, que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo nuestro ser esté conectado contigo, Señor, y podamos recibir una palabra, la cual vamos a poner en práctica en esta noche. Unas preguntas que tengo para ustedes, que no son mías, sino son sacadas o extraídas del manual de instrucciones de la Biblia. La primera, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo afligido? ¿O tal vez está afligido en este momento? Hay una respuesta directa de parte de Dios a las personas que están afligidas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cómo? Sí, esa es la respuesta. Haga oración. Y ojo que no dice que pongamos a otros a orar por nosotros, que es válido, la palabra del Señor nos enseña a orar los unos por los otros, pero en este caso específico de estar afligido, dice la palabra que lo primero que tenemos que hacer es oración. Así que si usted está afligido en este momento, o ha estado afligido, o está empezando con la aflicción, doble rodilla y póngase a orar. Esa es la instrucción. Santiago 5, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La próxima vez que usted se sienta afligido, acuérdese de Santiago y diga, voy a ponerme a orar. Segundo, ¿está alguno alegre? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido alegres? Buenas noticias, buen momento, y estamos alegres. La palabra del Señor nos dice que cuando estemos alegres, cantemos alabanzas. Sí, esa debe ser nuestra primera reacción cuando estemos alegres. Cantar alabanza. ¿Qué significa esto? Levantar adoración, levantar alabanza a Dios por las cosas grandes y buenas que Él ha hecho con nosotros. Entonces, cuando estemos afligidos, vamos a orar. Y cuando estemos alegres, vamos a cantar alabanzas. Otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Yo creo que muchos en el mundo entero han estado enfermos y están enfermos con esto del COVID-19 y cualquier otra enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La instrucción directa, la primera instrucción ante la enfermedad es llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Llamar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor como líderes, no a cualquier persona, a los ancianos de la iglesia. Y recordemos que anciano, espiritualmente hablando, no necesariamente es el que está lleno de años y canas, aunque muchas veces es así, pero es una persona madura, una persona firme en las cosas del Señor para que venga y ore por nosotros. No cualquier persona puede llegar a imponer manos sobre nosotros y orar por nosotros. Tienen que ser un anciano de la iglesia, una persona con un testimonio. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nótese que dice que la oración de fe, que es el tema que vamos a tratar esta noche, la oración de fe salvará al enfermo. No dice que sanará al enfermo, dice que salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero más adelante dice, en el siguiente versículo, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, la oración de fe salva al enfermo. Pero cuando estamos en perdón, cuando hemos perdonado, cuando estamos a paz y salvo con el Señor y con el prójimo, entonces podemos ser sanados. Qué increíble como la palabra del Señor tiene información tan directa, tan clara, y cierra diciendo la oración eficaz del justo puede
mucho. Esto está en Santiago 5 y es como el preámbulo para lo que vamos a hablar en esta noche, que es la restauración de la fe. Aquí en la comunidad cristiana Shalom hemos estado hablando ya por mucho tiempo acerca de la restauración de muchas áreas importantes en nuestra vida personal, familiar, ministerial. Pero en esta noche unos minuticos para hablar, si les parece, de la restauración de la fe. Escuché una frase hace poquito que dice: poca fe traerá su alma al cielo. Mucha fe traerá el cielo a su alma. Repito para los que toman apuntes: poca fe traerá su alma al cielo. Mucha fe traerá el cielo a su alma. Y es que la fe es esencial para nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra del Señor y del camino del Señor. La fe es indispensable. No se puede concebir un cristiano sin fe. Si es cristiano, debe tener esa herramienta tan importante, porque además dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No pensemos que podemos agradar a Dios sin fe. La fe es una herramienta muy importante que todos tenemos que desarrollar. Y antes de hablar de 3 principios importantes de nuestra restauración para la fe, hagamos una aclaración. A veces llamamos fe a nuestros deseos, a nuestras buenas intenciones, y confundimos eso con la fe. Recordemos que la fe, bíblicamente hablando, es parte del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que la fe viene de parte de Dios hacia nosotros. Él pone fe en nosotros. Y esa fe que viene de Él es la que mueve montañas. Es la que mueve la mano del Señor. Es la que cuando no vemos, sabemos que va a pasar algo, así no lo veamos y no lo percibimos. Hay una diferencia muy grande entonces entre nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras esperanzas y la fe que como fruto del Espíritu Santo Dios pone en nosotros. Rápidamente, 3 principios para restaurar nuestra fe. El primer principio es un principio que tiene que ver con la parte auditiva. El principio de que debemos escuchar a Dios para poder desarrollar nuestra fe, para poder inclusive restaurar nuestra fe en estos tiempos de pandemia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En una ocasión, hace unos meses atrás, que también tuve la oportunidad de compartir con ustedes, recuerdo que les hablaba de las diferentes voces, ¿se acuerdan? Las voces que están alrededor, y a la medida que escuchemos esas voces, nos vamos a confundir, nos vamos a enredar, nos vamos a engañar y nos vamos a salir del camino. Es importante qué es lo que nosotros escuchamos. Debemos escuchar a Dios. Y uno de los grandes ejemplos, indiscutiblemente, de la fe en la palabra de Dios es Abraham. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nótese, siendo llamado. Dice, por la fe Abraham siendo llamado. Eso quiere decir que hubo una voz de parte de Dios llamando a Abraham. Y Abraham estuvo atento a escuchar esa voz y reaccionó a ese llamado. Este principio audible de que debemos escuchar la voz de Dios es indispensable, querida familia, para poder restaurar y desarrollar nuestra fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuántas veces Dios no te habrá llamado a ti? ¿Qué nos estará diciendo el Señor? Afinemos ese oído para poder escuchar la voz de Dios y entonces ir desarrollando nuestra fe. Siendo llamado Abraham, siendo llamado de parte de Dios, escuchó y reaccionó. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuán importante es entonces tener afinado ese oído para la voz de Dios y aplicar este principio de escuchar la voz de Dios? La fe, que es el tema de esta noche, viene a nosotros de parte de Dios por el oír y por el oír la palabra de Dios. Insisto, ¿cuáles son esas voces que tienes alrededor que no te están dejando escuchar plenamente la voluntad de Dios? ¿Qué voces estás escuchando? ¿A quién le estás parando bola? ¿Qué voz está guiando tu vida? ¿Qué voz está guiando tu familia? ¿Quieres fortalecer tu relación con Dios? ¿Quieres restaurar tu fe en Él? Aprende a escuchar la voz de Dios. Primer principio, escuchar la voz de Dios. Insisto, apaguemos
Bajémosle volumen a cero a esas voces que nos confunden y pongámosle todo el volumen a la voz de Dios para que desarrollemos ese primer principio. Y siguiendo con Abraham, él nos lleva al segundo principio que podemos extraer justamente de ese mismo versículo, el principio de correr riesgos. Para andar en fe y no en vista, tenemos que aprender a correr riesgos. No solamente debemos escuchar la voz de Dios como ya aprendimos, sino que debemos obedecer lo que ya sabemos. Abraham escuchó la instrucción de parte de Dios y actuó. Se arriesgó. Él no sabía para dónde iba, pero se fue porque escuchó la voz de Dios que le habló. Principio número 2 entonces, principio de correr riesgos. Seamos hombres y mujeres que en lo espiritual corremos riesgos. Eso quiere decir que no andamos por vista, por lo que vemos, estamos seguros de lo que tenemos al frente, sino por fe, por lo que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, pero que no vemos. Hebreos 11:8, que es la palabra que estamos estudiando en esta noche. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y luego dice, y salió sin saber a dónde iba. En esto de la fe, querida comunidad cristiana Shalom, hay que correr riesgos. A veces nuestra mente humana no entiende la instrucción de Dios. A veces le decimos, pero Señor, así no se hacen las cosas. En el mundo las cosas son diferentes y no entendemos, estamos nerviosos. Pero cuando hemos escuchado realmente la voz de Dios, la invitación es a correr el riesgo y dar ese paso. Y salió sin saber a dónde iba. Si te dan una instrucción hoy y te dicen, vete de Ibagué para algún lugar, ¿lo harías? En lo humano, obviamente que no. Pero en lo espiritual, cuando Dios nos muestra que algo tenemos que hacer, debemos estar dispuestos, queridos, a correr ese riesgo. Cuando estamos por la vida y Dios pone al frente de nosotros en el camino una persona con necesidad y nos da la instrucción de ayudar, de dar una palabra de ánimo, de hacer algo por esa persona, corramos el riesgo. A veces decimos, pero me va a dar pena, ¿será que me acepta? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Que fue? ¿Que buscamos las excusas y no arriesgamos a hacer lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer? Nuestra responsabilidad, querida comunidad cristiana Shalom, no es entender totalmente todo, sino obedecer rápidamente lo que ya hemos entendido. Repito, nuestra responsabilidad no es entender todo a la perfección, sino obedecer lo que ya hemos entendido en nuestra palabra. Les mencionaba a mis hijos al comienzo, ya David Andrés va para los 13 y mi hija ya para los 6. Y son buenos chicos, yo estoy muy agradecido y bendecido por Dios al tener estos dos chicos al cuidado. No son mis hijos, son los hijos de Él. Y con esto de la obediencia hemos trabajado bastante. Yo creo que en términos generales ellos son chicos obedientes. Pero últimamente estoy trabajando con la rapidez en obedecer. O sea, les pido algo y dejan pasar unos minuticos y chévere, chévere, chévere. Les vuelvo a pedir algo y siguen en lo chévere. A la tercera, pues ya toca hablarles un poquito más fuerte y exigirles que lo hagan. Estoy trabajando en que obedezcan, pero en la primera, no a la segunda o a la tercera. Se han venido acostumbrando más bien a esperar el segundo llamado, inclusive el tercero, y entonces ya reaccionan a la obediencia. Pero obedecer es obedecer rápidamente, en la primera instancia. Eso es obedecer y no esperar una segunda o una tercera. Obedecer a Dios incluye dar ese paso rápidamente. Escuchaba también una expresión muy linda, y es que en la palabra del Señor estamos llamados a obedecer lo que ya hemos entendido de la palabra de Dios. Hay cosas que a lo mejor no las hemos entendido todavía y pues cómo actuar ante eso, pero lo que ya hemos entendido y se ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo, debemos obedecerlo. Resumen hasta el momento de los principios que hemos compartido en esta noche. El primer principio es el audible. Debemos escuchar a Dios para entonces poder restaurar nuestra fe. El segundo, el principio de correr riesgo. Abraham escuchó la voz, entendió que era de parte de Dios y obedeció y salió sin saber a dónde iba. El tercero, rápidamente para avanzar, y es el que más quiero profundizar en esta noche. El tercero es el principio de prioridades. Si estamos esperando que la fe que Dios ha puesto en nosotros se desarrolle y sea un arma vital para nosotros como cristianos, necesitamos aprender de nuestras prioridades. ¿Cómo están nuestras prioridades en nuestra vida? Hebreos 11, para seguir con el mensaje, este texto bíblico 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos de paso por este mundo, y Moisés lo sabía. Estaba de paso por una tierra extranjera, porque iba a esa ciudad que le esperaba. Y es lo que pasa con nosotros, estamos de paso por este mundo. Si nuestras prioridades están en este mundo, nuestra fe no va a poder ser desarrollada. Repito, si nuestras prioridades están en este mundo, entonces nuestra fe no se va a desarrollar, no va a estar restaurada. ¿Por qué? Porque la fe es mucho más allá, es en lo eterno, en lo que no se ve, en lo celestial, no en lo terrenal que podemos ver y comprobar con nuestros propios ojos. La razón por la cual muchos no tienen fe es porque sus prioridades están equivocadas. La razón por la cual muchos no tienen fe, no han desarrollado esa fe, es porque sus prioridades están equivocadas. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Si usted, querido, está viviendo para este mundo, usted simplemente no tiene fe. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que lo explica muy claramente Santiago 4:4. Cuando queremos ser amigos del mundo, pero también amigos de Dios. Y eso espiritualmente no se puede lograr. Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, tremenda palabra, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es contra Dios? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Yo pregunto, ¿será que Dios le puede dar de su fe a un enemigo suyo? Yo creo que la respuesta es no. Cuando somos amigos del mundo, inmediatamente nos constituimos en enemigos de Dios y viceversa. Y si eres amigo del mundo, entonces muy seguramente esa fe que Dios tiene para ti, para desarrollar y restaurar en ti, no va a crecer. Si el formador número uno de tu vida y de tu familia es el mundo, con su cultura, con sus mensajes, que la televisión, que Hollywood, que las películas, no te extrañes entonces, querido, en que tu fe no mueva montañas. Porque esa amistad con el mundo te está separando completamente de parte de Dios. Es triste, pero a veces conocemos más las letras de las canciones de afuera que de la misma iglesia. El domingo estamos ahí, no sabemos qué cantar porque no me he aprendido la letra de la canción, pero la de Maluma me la sé de principio a fin, y la de allí, del otro, me la sé de principio a fin. Ojo, ¿de qué nos estamos alimentando? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, y sobre todo a nivel personal, pero con las generaciones nuevas, con nuestros hijos. Nuestras prioridades no pueden ser las prioridades del mundo. Claro que es importante trabajar, claro que es importante pues, buscar el dinero y la provisión para muchas cosas y estudiar y seguir adelante. Claro que es importante porque estamos en este mundo, pero que más importante, una prioridad mucho más alta y la suprema, sea nuestra relación con Dios. Ese premio supremo de la salvación, el premio eterno de estar con Él, que esa sea nuestra prioridad para que entonces esa fe se pueda desarrollar. Si hoy, otra de las maneras de ver cómo estamos en este aspecto, es que si hoy te llevaran preso por ser cristiano, ¿tendrían ellos suficientes pruebas para condenarte? Si hoy te llevaran preso, ¿tendrían ellos suficiente prueba o suficientes pruebas para condenarte? Algunas preguntas que nos ponen a reflexionar y nos deberían poner a reflexionar. ¿Cuáles son tus metas personales? Te pregunto yo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son las metas familiares? Es más, te pregunto, ¿tienes metas espirituales? ¿Qué significa para ti, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Las respuestas a esas preguntas nos van dando claramente una idea de cómo están nuestras prioridades en nuestras vidas. Tal vez son prioridades muy semejantes a las del mundo o hay prioridades supremas, superiores, que son las espirituales. Sin fe, queridos, es imposible agradar a Dios. Y necesitamos tener nuestras prioridades muy claras y definidas si queremos que la fe de Dios, sin la cual es imposible agradar a Dios, se desarrolle en nuestras vidas. Les comentaba hace un rato atrás que al leer la palabra de Dios, pues habrá muchas cosas que tal vez no entendemos o no hemos logrado entender, pero habrá otras que ya la hemos entendido gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y esas
que ya hemos entendido son las que debemos poner en práctica y vivir en todo momento. Hoy, específicamente en estos minutos, hemos entendido que la amistad con el mundo nos aleja de Dios y de una fe verdadera. Hoy hemos entendido que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy hemos entendido que la fe implica lanzarnos, correr riesgos, pero confiar en Dios. Y hoy hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios. También hemos entendido que nuestra esperanza, nuestro deseo no se puede confundir con fe, porque fe, al final del día, hace parte del don del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Necesitas restaurar tu vida de fe? ¿Necesitas cambiar tus deseos personales o lo que tú aspiras a hacer por una fe que venga de parte de Dios para tu vida? Yo lo necesito. Y necesito que Dios todos los días restaure una fe de Él en mi vida. Eso es lo que yo quiero. ¿Quieres lo mismo? Oremos al Señor. Padre, gracias por recordarnos estos principios tan importantes de prioridad, de escuchar tu voz y de ponerte a ti en primer lugar, Señor. Perdónanos si hemos estado confundidos de querer y pedir fe y fe y fe y fe cuando no hemos tenido tiempo para escucharte a ti, cuando no hemos tenido tiempo para priorizar nuestras vidas, Señor, y para hacer las cosas bien hechas. Señor, hemos entendido en esta noche que sin fe es imposible agradarte. Esa es la base de nuestra relación contigo, la fe, creerte a ti, creer en lo que has dicho y lo que vendrá para nosotros, Señor. Padre, todo pensamiento que ha estado en nuestra mente, que no nos deja entender claramente que la fe viene de ti, Señor, quítalo, Padre Celestial. Y que a partir de este momento, Señor, podamos entender la fe como tú esperas que la entendamos, Señor, como un fruto del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Y esa fe que viene de ti, Señor, solo se requiere de la medida de un granito de mostaza para hacer cosas grandes en ti, Señor. Restaura nuestra fe, Señor. Que a partir de este momento, Señor, podamos tener tu fe en nosotros y actuar en fe, Señor. No por vista, no por lo que vemos y conocemos, sino por lo que tú esperas que nosotros veamos en ti, Señor, y avancemos. Inclusive nos arriesguemos a dar esos pasos tan importantes, Señor. Siembra esta palabra en nuestros corazones, Señor, para tu gloria y para tu honra te lo pido. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén.